En este PowerPoint vamos a comenzar con la vacunación en menores de 12 meses y haciendo hincapié en la primera instancia en la vacunación del recién nacido. Las vacunas que corresponden al recién nacido son la vacuna BCG y las vacunas de hepatitis B neonatal. Comenzamos diciendo que una de las vacunas previene la enfermedad de tuberculosis. Esta es una enfermedad infecciosa producida por el Mycobacterium tuberculosis. Es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial en concomitante con la también patología de VIH. Se estima que un tercio de la población mundial está infectada. Y en el año 2014 los estudios epidemiológicos informaron que 9 millones de nuevos casos se descubrieron y 1,5 millones de muertes se asociaron también con patologías de VIH. Esta enfermedad representa un problema importante para la salud pública, especialmente en la región de las Américas. La vacuna de BCG está compuesta por bacilos vivos atenuados, contiene una cepa de Mycobacterium bovis llamada bacilo de Calmette-Guerin o bacilo de Koch. Esta vacuna reduce la incidencia de la enfermedad y la mortalidad en lactantes por complicaciones graves, especialmente en menores de 5 años, con principal énfasis en menores de 1 año. Podemos decir que la vacuna BCG previene la diseminación hematógena, es decir, a nivel sanguíneo, y previene la infección primaria de la enfermedad, pero no evita la infección por Mycobacterium tuberculosis. Dentro de la preparación y cuidados de la vacuna, tenemos que tenerla protegida de la luz solar directa o indirecta. Viene presentada en ampollas con polvo liofilizado y una ampolla diluyente que contiene solución salina al 9% o agua destilada según el fabricante. La presentación puede ser en ampollas de 10, de 20, 30 o 50 dosis. Algo muy importante, luego de reconstituida la vacuna BCG, solo debe ser utilizada durante la jornada laboral y si sobra dosis de vacuna hay que desecharla. Entonces, la duración de la ampolla reconstituida tiene un máximo de 6 horas. Dentro de las indicaciones decimos que la vacuna se aplica una única dosis al recién nacido con un peso mayor a 1,5 kilos antes del egreso de la maternidad y se recomienda durante la aplicación durante el primer año de vida. En Argentina, todos los niños que no presenten documentación de la vacunación y no tengan cicatriz deben ser vacunados solamente hasta los 6 años, 11 meses y 29 días. Entonces la vía de administración es intradérmica y la dosis es de 0,1 mililitros. En esta filmina vemos que la vía de administración es intradérmica. El sitio de aplicación en la República Argentina es en el brazo derecho, en la zona del deltoides. Acá visualizamos en esta filmina, luego de la aplicación de la vacuna por 20 o 30 segundos, vamos a visualizar una pápula edematosa de color pálida, que va a desaparecer a los 20 o 30 segundos. Dentro de la evolución de la lesión por BCG, vemos que uno de los primeros, lo que primero observamos en el sitio de aplicación es una pápula entonces edematosa, pálida, que desaparece en el transcurso de 30 minutos. En las primeras 72 horas visualizamos un nódulo plano eritematoso que puede persistir o desaparecer.
A las 2 a 3 semanas se observa una necrosis central con pústula y una ulceración con pérdida de serosidad espesa que se resuelve en 2 o 3 semanas y deja una costra que persiste de 6 a 12 semanas. La última fase de la lesión es la cicatriz. Los efectos adversos son según la cepa del laboratorio fabricante. Se puede producir por exceso de dosis. También se puede producir un efecto adverso por la edad del niño. También se puede producir por una mala técnica de aplicación y por una ausencia de inmunidad en el niño vacunado. Y estos efectos adversos pueden ser locales, produciéndose una ulceración prolongada. Se puede visualizar adenopatías grandes o supuradas con o sin fístula. Se puede producir una osteitis por BCG y también una infección diseminada. Estas son imágenes de algunos efectos adversos. Visualizamos el brazo edematizado, con exceso de rubor y con exceso de fiebre local. También visualizamos una adenopatía en la zona axilar y también visualizamos una ulceración bastante importante. El 10% de estos efectos adversos no implica que haya fracasado la inmunización. Dentro de las contraindicaciones para la aplicación de la vacuna, se puede decir que las personas o los niños inmunodeprimidos está contraindicada en aquellos que tengan una enfermedad grave, aquellos que tengan alteraciones en la piel o alguna patología a nivel de la piel, aquellos que hayan tenido sarampión o varicela. Se debe esperar un mes para la aplicación, en estos casos cuando la aplicación de la vacuna BCG se realiza en niños mayores de 1 año. La contraindicación también es en hijos de madre de VIH positivo. Se puede descartar la infección solamente con un laboratorio, observando o diagnosticando con 2 pruebas mediante PCR. Y también la contraindicación en niños con menos de 2 kilogramos de peso. Pasamos a la otra vacuna del recién nacido, que es la vacuna de hepatitis B. Comenzamos diciendo que la hepatitis B, el agente etiológico es el virus de hepatitis B. Dentro de la epidemiología podemos decir que el periodo de incubación es de 6 semanas a 6 meses, el reservorio es el humano, las fuentes de transmisión pueden ser a través de la sangre, a través de exudado de heridas, de semen, de secreciones cervicales y de saliva, y el riesgo de transmisión lo tienen los recién nacidos a través de madres portadoras de hepatitis B. Entonces la transmisión puede ser vertical o perinatal, es decir, de madre a hijo. Puede ser también horizontal, se produce en contactos cercanos a portadores del virus de hepatitis B, especialmente en niños. La transmisión se puede realizar a nivel sexual, a nivel parenteral o percutánea, por lesiones de piel, tatuajes o transfusiones de sangre contaminada. Y también se ha descrito infección por vía oral asociada a pequeñas lesiones de la mucosa. Los grupos de mayor riesgo de infección de hepatitis B es un listado importante. Tenemos los neonatos, hijos de madre de virus de hepatitis B positivo, trabajadores de salud, hombres convivientes y contactos sexuales, pacientes que reciben transfusiones, hemodializados, pacientes con hepatopatías crónicas, pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, pacientes en lista para trasplante de órganos
y las poblaciones cautivas, es decir, las personas que están en cárceles y en hogares. Bueno, la OMS recomienda la vacunación desde el año 1991. En Argentina se inicia la vacunación universal para todos los habitantes de la República Argentina desde el año 2012. Y el principal objetivo es prevenir la enfermedad crónica, vacunando al nacimiento y completando esquemas hasta los 6 meses de vida. En esta filmina vemos la cronología de la incorporación de la vacuna de hepatitis B en Argentina. En el año 1992 se comenzó a vacunar al personal de salud y grupos de riesgo, y así se continuó con años posteriores hasta llegar al año 2012 con la vacunación universal para todos los habitantes de la República Argentina, y en el año 2014 se incorpora el Programa Nacional de Control de Enfermedades con carácter gratuito y obligatorio. En esta filmina pasamos a ver la composición de la vacuna de hepatitis B. Esta es una vacuna inactivada. Está elaborada por ingeniería genética, que contiene la subunidad del antígeno de superficie de hepatitis B, es decir, que está compuesta por una parte de la envoltura externa del virus de hepatitis B. Esta vacuna tiene una eficacia del 90 al 95%. La presentación puede ser en monovalente o combinada. Cuando es combinada, se encuentra en una de las vacunas que está dentro del calendario nacional de vacunación, que es la vacuna quíntuple o Everpenta, y se conserva de 2 a 8 grados centígrados, es decir, que no debe congelarse. Está indicada para recién nacidos y lactantes, también para preadolescentes que no hayan sido inmunizados previamente, también para los grupos de riesgo, como ser trabajadores de salud, usuarios de drogas endovenosas, personas dializadas, inmunosuprimidos, pacientes con diagnósticos de VIH, pacientes con patologías, hepatopatías crónicas y pacientes trasplantados. El esquema de vacunación en el recién nacido es una dosis monovalente de 0,5 mililitros. Después hay que continuar con las vacunas combinadas dentro del esquema de vacunación a los 2 meses, 4 meses y 6 meses. Encontramos vacunas monovalentes, que es para aplicar a los recién nacidos con más de 2 kilogramos de peso, y aquellos que tienen también entre 1,5 kg y 2 kilogramos de peso. El intervalo mínimo interdosis es entre la primera y la segunda dosis 1 mes, entre la segunda y la tercera dosis 2 meses, entre la primera y la tercera dosis 4 meses, siempre haciendo hincapié en que entre la última dosis la última dosis se debe administrar a partir de los 6 meses. La vía de administración es intramuscular y el sitio de aplicación es la cara anterolateral del muslo en niños menores de 12 meses o en el músculo deltoides en niños mayores de 12 meses. Los efectos adversos y contraindicaciones, encontramos los efectos locales como ser dolor, eritema e induración. Dentro de los efectos generales podemos encontrar fatiga, cefalea, irritabilidad, fiebre y también uno de los más complicados, que es el shock anafiláctico. Las contraindicaciones para esta vacuna es una reacción alérgica severa posterior a una dosis o a una primer dosis o a algún componente de la vacuna. En esta filmina vemos un resumen entonces de la vacunación del recién nacido. Tenemos la vacuna BCG, la dosis es 0,1 mililitro y la vía de administración es intradérmica. También la vacuna de hepatitis B con dosis neonatal
se aplica en la sala de partos, la dosis es de 0,5 mililitros y la vía de administración es intramuscular. Continuamos con el segundo grupo, que son las primeras dosis de vacunas por calendario nacional en menores de 12 meses. Una de las enfermedades que previene una de las primeras vacunas, que es la vacuna antipoliomielítica, es la enfermedad de poliomielitis. Podemos decir que el único reservorio del virus es el ser humano, es una enfermedad erradicable. Hay 3 tipos del virus que puede producir esta enfermedad. En este caso tenemos el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que son virus salvajes. El virus de tipo 2 se considera erradicado. El virus de tipo 3 no se detecta desde el 2013. Y de ahí en más ha habido una cronología de iniciativas mundiales para erradicar esta enfermedad que ha traído muchísimas complicaciones a nivel mundial. En el año 1994 la OMS y la OPS declararon América libre de poliomielitis al elevar la vacunación en todos los países del mundo. En el año 2013 también se creó un plan global para la erradicación de esta patología. En el año 2015 se introduce al menos una dosis de IPV en los calendarios que se utilizaban en ese momento. Esta vacuna de IPV es una vacuna que contiene un virus inactivado de los 3 tipos de virus salvaje, y en el año 2015 entonces se introduce al menos en el calendario de vacunación una dosis de IPV. En el año 2016 se reemplazó la vacuna BOPV oral por la vacuna BOPV, que contiene solamente 2 serotipos del virus de poliomielitis. En el año 2019 al 2020 se decide discontinuar con esta aplicación de vacuna bivalente de BOPV. En el año 2020, en junio de este año, se implementó para todo el calendario nacional de vacunación la aplicación de vacuna IPV inyectable, que es una vacuna inactivada. Y podemos decir que la enfermedad todavía es en forma endémica en algunos países del mundo, como ser Pakistán, Nigeria y Afganistán. Bueno, la vacuna antipoliomielítica actual es la vacuna IPV-SAL. Su presentación viene en jeringa prellenada. La dosis es de 0,5 mililitros. El tipo de virus que contiene es un virus inactivado. Contiene de los 3 serotipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La vía de administración es intramuscular. La conservación es de 2 a 8 grados centígrados. Es muy sensible al frío. Infiere inmunidad humoral tanto a nivel sanguíneo como en la mucosa orofaringia. El efecto adverso es el común en toda vacuna, que es el dolor en el sitio de aplicación. Y dentro de las contraindicaciones podemos remarcar que está contraindicada aplicar en personas que padezcan de alergia y en personas embarazadas. Esta es la presentación, la podemos ubicar como jeringa prellenada, depende del laboratorio. Ya viene la dosis para poder aplicar. Y también la podemos encontrar en otro laboratorio con frascos multidosis, que pasa a formar parte del laboratorio Sanofi Pasteur. Bueno, y el esquema entonces de vacunación de calendario de la vacuna antipoliomielítica es a los 2 meses, primera dosis de IPV,
A los 4 meses, segunda dosis de IPV. A los 6 meses, tercera dosis de IPV con un refuerzo a los 5 o 6 años, que sería al ingreso escolar. Bueno, ahora pasamos a ver la vacuna quíntuple, que es otra de las vacunas que complementa el conjunto de vacunas en menores de 12 meses. Esta vacuna previene 5 enfermedades, entre ellas tenemos la difteria, que es una enfermedad bacteriana aguda. El agente etiológico es el Bacillus Corynebacterium diphtheriae. Hay más circulación del virus en otoño y en invierno. El reservorio es el humano. La transmisión puede ser por vía aérea. Los síntomas que ocasiona son fiebre y se visualiza una pseudomembrana en las amígdalas. Esta enfermedad es endémica en América del Sur, entre ellos en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en Haití y en Paraguay. Pasamos a ver también que la vacuna quíntuple previene el tétanos. Esta es una enfermedad aguda transmisible, no contagiosa, puede ser mortal. Los síntomas que ocasiona pueden ser espasmos musculares intensos, rigidez generalizada y también producirse muerte por parálisis de músculos respiratorios. El tétanos neonatal se puede producir también por contaminación del cordón umbilical. Bueno, continuamos con las enfermedades que previene la vacuna quíntuple. Otra de ellas es coqueluche o tosferina. Esta es una enfermedad aguda respiratoria causada por Bordetella pertussis. Los síntomas que podemos encontrar son tos paroxística, que se caracteriza con un estridor inspiratorio y puede producir apneas. Es altamente contagiosa y continúa siendo un problema en salud pública, principalmente en los niños menores de 1 año. Otra de las enfermedades es la Haemophilus influenza tipo B. Esta se coloniza en la nasofaringe. También puede causar enfermedad invasiva como neumonía, artritis, celulitis y meningitis. Afecta mayormente a menores de 5 años, a niños menores de 5 años, y la vacunación disminuyó en un elevado porcentaje la aportación y la enfermedad invasiva. Bueno, acá hacemos un resumen de las principales características de cada patología. Bueno, pasamos a ver que la vacuna quíntuple se clasifica según su componente pertussis. Podemos encontrar vacunas quíntuples celulares y acelulares con sus formulaciones y los componentes de cada una. La que se está aplicando en nuestro calendario nacional de vacunación es la quíntuple celular, que está compuesta por el virus de difteria, tétanos, pertussis, más de Haemophilus influenza tipo B y hepatitis B. Después se pueden encontrar también la vacuna sextuple o hexavalente, que contiene los componentes de la vacuna quíntuple, pero con un componente más, que es la vacuna antipoliomielítica IPV. Entonces, la sextuple o la hexavalente, que la podemos encontrar a nivel privado, va a estar compuesta por los tipos de difteria, tétano, pertusia celular, más Haemophilus influenza, más el virus de hepatitis B, más la vacuna de poliomielitis inyectable IPV. Bueno,
La vacuna combinada quíntuple, en la actualidad existen entonces distintas formulaciones combinadas y estas pueden ser clasificadas según el componente de Bordetella pertussis que contengan. Se dice que es una vacuna combinada porque contiene tanto los componentes diftérico, tetánico, pertussis disponibles en los países correspondientes y la mayoría están combinadas junto con otros antígenos como la vacuna de Haemophilus influenza tipo B conjugada, hepatitis B y o poliomielítica inactivada SAL. Generalmente la que está combinada con poliomielítica inactivada tipo SAL no se aplica a nivel público, sino que se aplica a nivel privado. Bueno, también en esta filmina vemos que vamos a encontrar las vacunas celulares que tienen una combinación de toxoide diftérico y tetánico purificada y una suspensión de bacilos muertos de Bordetella pertussis. Esta está absorbida en hidróxido o fosfato de aluminio. Y las vacunas acelulares, que las vamos a encontrar, que son para uso en menores de 7 años y otra en adultos, que contienen una dosificación menor del componente distérico y pertussis, y las vamos a encontrar en sus formulaciones pediátricas o de adultos con una letra que la define, que es la PA o AP. Eso lo vamos a visualizar en el frasco de la vacuna, depende el componente que esté dosificado en tanto sean celulares o acelulares. Bueno, y podemos decir que a partir del año 2014 se interrumpió la provisión de la vacuna cuádruple bacteriana celular, que es la que estaba en calendario hasta el año 2014, para disponer de la vacuna quíntuple celular en los refuerzos de 18 meses. Los beneficios de usar esta presentación combinada supera los riesgos de una eventual dosis extra que contiene la vacuna quíntuple, que es la dosis extra de antígeno para hepatitis B, dada la baja reactogenicidad de este compuesto y para minimizar las oportunidades perdidas de vacunación. Es decir, que a partir del año 2014 se discontinuó la aplicación de la vacuna cuádruple, que estaba dentro del calendario nacional de vacunación, para disponer de la vacuna quíntuple en los refuerzos que se aplican a los niños de los 18 meses. Hay varios laboratorios que producen esta vacuna, entre ellos tenemos el laboratorio Biotex, que es la vacuna que se está aplicando ahora con Everpenta. También está el laboratorio GlaxoSmith con la vacuna Quinzagin, esa la podemos llegar a encontrar en los vacunatorios privados. Y bueno, el componente de la vacuna contiene una anatoxina diftérica, una anatoxina tetánica, o Bordetella pertussis, el antígeno de hepatitis B y polisacárido capsular de Haemophilus influenza tipo B. Bueno, podemos decir que la mayoría de los países usan esta vacuna en su calendario. Los adyuvantes que contiene es el hidróxido de aluminio y el fosfato de aluminio. La conservación es de 2 a 8 grados centígrados. Hay que evitar la congelación. Y esto es importante porque las vacunas que contienen toxoides a una temperatura transitoria por debajo de los 2 grados centígrados
puede producir precipitación de los geles de aluminio que contiene, con pérdida de su potencia o de su inmunogenicidad. Y esta vacuna puede ser administrada con cualquier vacuna de calendario. Las indicaciones o esquema están para ser aplicadas. La primera dosis a los 2 meses de edad, la segunda dosis a los 4 meses de edad, la tercera dosis a los 6 meses de edad. El intervalo recomendado entre las dosis es de 8 semanas. La dosis de refuerzo se recomienda una aplicación entre los 15 y los 18 meses de edad. La vía de administración es intramuscular en el tercio medio del muslo en menores de 12 meses y en el músculo deltoides en niños mayores de 12 meses. La dosis de la vacuna es de 0,5 mililitros. Dentro de los efectos adversos encontramos los locales, los más comunes, dolor. Esta vacuna produce induración y produce también eritema. Y dentro de los generales tenemos varios efectos adversos, entre ellos fiebre, irritabilidad, anorexia, llanto persistente, vómitos, convulsiones febriles, y uno de los efectos que se ha notado en un porcentaje bajo, pero que ha sido notificado a través de las planillas de ESAVE, de notificación obligatoria, que es el síndrome de hipotonía e hiporrespuesta ocasionado por un efecto adverso de la vacuna quíntuple. También podemos decir que esta vacuna es muy dolorosa, produce un llanto persistente también en el niño, que tiene que disminuir a las 48 horas. Si este llanto persiste con la posterioridad de los días, tiene que ser controlado el niño después de la aplicación de la vacuna y ser notificado. Dentro de las contraindicaciones para la aplicación de esta vacuna tenemos la anafilaxia, la encefalopatía 7 días posteriores a una vacunación, la enfermedad neurológica no clarificada, y de las precauciones que hay que tener con esta vacuna es que produce fiebre alta, puede producir el síndrome de hipotonía e hiporrespuesta, puede producir llanto persistente y también puede producir convulsiones. Estas son solamente precauciones a la aplicación de la vacuna. No es una indicación para no aplicar la vacuna quíntuple de calendario. Bueno, como recordatorio decimos que la vacuna Everpenta son vacunas con componente diftérico. Estas no deben administrarse a niños mayores de 7 años ni en adultos porque pueden producir reacciones a la toxina diftérica o al componente pertussis. Y los niños con antecedentes de haber padecido difteria, tétanos, tos ferina o enfermedad por hemófilo influenza tipo B deben comenzar o continuar los esquemas de vacunación. Pasamos a otra prevención a través de vacuna en niños menores de 12 meses, que es la enfermedad neumocóxica. Podemos decir que las infecciones neumocóxicas causan enfermedades graves, como ser meningitis, pueden producir neumonías, y enfermedades menos graves, como las más comunes, como ser sinusitis u otitis media. La carga de enfermedad para este germen es mayor en las edades extremas de la vida, es decir, en menores de 5 años, con un alto impacto en los menores de 2 años y con mayores impactos en mayores de 65 años. Los pacientes con comorbilidades, como ser los inmunosuprimidos
Entre ellos podemos incluir los VIH positivos, podemos incluir aquellos que tienen cardiopatías, aquellos pacientes esplénicos y, entre otros, presentan mayor vulnerabilidad ante la enfermedad neumocócica. El agente causal de esta enfermedad es el denominado Streptococcus pneumoniae. Suele colonizarse en la nasofaringe humana, se transmite a través de las vías respiratorias y se cree que los lactantes y los niños de corta edad son el principal reservorio. Los factores ambientales también, como la concurrencia a jardines maternales, al hacinamiento, a las infecciones respiratorias virales, especialmente entre ellos la influenza o gripe, predisponen a contraer estas infecciones neumocócicas. Bueno, y esta es la presentación de la vacuna. Tenemos la vacuna antineumococo 13 valente, viene en jeringa prellenada con las dosis reglamentada para su aplicación y la encontramos a través del laboratorio de Pfizer. La vacuna Prevenar 13, utilizada en el calendario nacional de vacunación, se implementó a menores de un año a partir del año 2011. Está compuesta por 13 serotipos, por eso el nombre Prevenar 13, y está conjugada con toxina diftérica. Es efectiva y segura. La presentación entonces viene en jeringa prellenada, la vía de administración es intramuscular y la dosis que contiene es de 0,5 mililitros. En el esquema de vacunación de nuestro calendario se aplica a niños y niñas de 2 meses de edad con la primera dosis, niños y niñas de 4 meses de edad con su segunda dosis, niños y niñas de 12 meses con su tercera dosis. Podemos decir que los niños que comiencen su vacunación después de cumplir los 2 meses de vida deben recibir el esquema de 2+1, siempre con un intervalo de 2 meses entre la primera y la segunda dosis. Y la tercera dosis indicará al año de vida, también siempre en un intervalo mínimo de 8 semanas entre la segunda y la tercera dosis, que sería la dosis de refuerzo. La recomendación es que los niños sanos recuperen esquema con antineumocócica 13 valente hasta los 5 años. Los niños menores de un año que inician esquema necesitan un esquema de 2+1, las 2 primeras dosis con intervalo de 2 meses y un refuerzo al año de vida. El refuerzo siempre debe tener un intervalo en tiempo mínimo de 8 semanas. Los niños que inician esquema a los 12 meses a 24 meses tienen que tener un esquema de 1+1, primera dosis y refuerzo a las 8 semanas como intervalo mínimo. Si son niños sanos mayores de 24 meses, necesitan vacunarse hasta los 5 años y en este caso se recomienda solamente una dosis. Dentro de las reacciones adversas notificadas, estos pueden ser leves, principalmente en el sitio de aplicación de la vacuna. Hay reporte de fiebre, gastroenteritis, diarreas, vómitos, también faringitis, pero que no superan un 7% de las dosis aplicadas. Y dentro de las contraindicaciones son la hipersensibilidad a algún componente de la vacuna, a alguna enfermedad moderada o grave, o a un niño con un peso menor a 1,8 kg. Esta es una vacuna que en el sitio de aplicación puede producir mucho dolor, por eso el llanto instantáneo cuando se aplica esta vacuna, así que eso lo tenemos que tener en cuenta cuando vamos a aplicarla. Bueno, ahora pasamos a otra de las enfermedades que se previene a través de vacuna en niños menores de 12 meses, que son las enfermedades meningocócicas.
El agente causal es la Neisseria meningitidis, que es un patógeno exclusivo del ser humano, no existiendo reservorio en ningún animal. La aportación puede ser asintomática en la nasofaringe y existen reportes que informan un elevado porcentaje de portación de esta bacteria en adolescentes y en adultos sanos, si bien este porcentaje puede ser mayor en situaciones epidémicas. El mecanismo de transmisión de la bacteria es de persona a persona a través de las gotas emitidas desde las vías respiratorias, requiriendo un contacto directo y prolongado con el individuo portador o enfermo. En esta filmina vemos una de las complicaciones de estas enfermedades meningocóxicas, que es la meningitis. Esta es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite entre seres humanos a través de secreciones respiratorias, provocando enfermedades graves como la meningoencefalitis y la sepsis, con una alta mortalidad en menores de 1 año. Dentro de los propósitos y objetivos de la introducción de la vacuna contra meningococo es controlar y disminuir la incidencia, la morbilidad y la mortalidad secundaria de infecciones graves por los serogrupos de Neisseria meningitidis incluidos en la vacuna en niños. Y el objetivo es disminuir la incidencia de la enfermedad, así como las complicaciones neurológicas, auditivas, las amputaciones y muerte por enfermedad meningocóxica en niños de la República Argentina. El principal objetivo de la introducción es reducir la carga de la enfermedad debido a que se trata de una patología con alta mortalidad en niños pequeños, especialmente en menores de 1 año de edad, siendo un elevado porcentaje en los casos detectados en niños menores de 9 meses. Acá vemos la presentación de la vacuna meningocóxica, que es la vacuna de Menveo. Se presenta en 2 frascos viales. El esquema de vacunación es la primera dosis a los 3 meses, la segunda dosis a los 5 meses, hay un refuerzo a los 15 meses y también hay una dosis única a los 11 años adolescentes para disminuir la aportación faríngea. Esta incorporación de la vacuna de meningitis al calendario nacional fue a partir del año 2016 para todos los nacidos a partir del 1 del 10 del 2016. La vacuna que vamos a encontrar para menores de 12 meses es la vacuna Menveo y actualmente se está aplicando para adolescentes la vacuna meningocóxica de otro laboratorio que pasa a llamarse Menactra. La dosis y vía de administración es dosis de 0,5 mililitros y la vía de administración es intramuscular. Muy importante la observación. No se debe diluir la vacuna con un diluyente distinto al proporcionado por el laboratorio productor, es decir, no mezclar Menveo con cualquiera de sus componentes, con cualquiera otra vacuna en la misma jeringa o vial, y debe conservarse a temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados. Acá vale hacer una aclaración porque no se debe diluir la vacuna con un diluyente distinto al proporcionado por el laboratorio productor, porque ya la vacuna viene en su modo de presentación con 2 viales y los 2 viales contienen componentes de la vacuna. Es decir, que no solamente tiene un vial con diluyente y otro vial con polvo liofilizado, con la composición de la vacuna, sino que los 2 viales tienen parte de la vacuna.
Y para aclararlo, entonces, la presentación es de dos viales. Uno contiene un vial con polvo liofilizado con oligosacáridos del serogrupo A, y el otro es un vial con oligosacáridos conjugados de serogrupos C y W135. Esta es la composición de la presentación, es decir, de los dos viales. Dentro de los efectos adversos podemos decir que son los efectos locales: dolor, eritema, induración y prurito. Dentro de los generales podemos encontrar cefalea, malestar general, escalofríos y fiebre. Y las contraindicaciones de esta vacuna es la hipersensibilidad a algunos de sus componentes. Ahora pasamos a la otra vacuna que complementa el esquema de vacunación en menores de 12 meses, que es la vacuna de rotavirus. Acá vemos que la vacuna viene en jeringa prellenada. Esta es su presentación para ser aplicada directamente de forma oral en el niño. La vacuna de rotavirus previene la enfermedad del rotavirus. Está ocasionado por el agente etiológico, es el rotavirus. Más frecuente, causa las diarreas comunes en los niños menores de 1 año y en los lactantes. La vacuna de rotavirus contiene virus vivos atenuados, propagadas en células Vero, y el esquema de vacunación es la primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses, y la edad máxima para la segunda dosis para aplicación de esta vacuna es a los 6 meses. La vía de administración es oral. Viene presentada en jeringa prellenada con un componente de 1,5 mililitros con el diluyente y dispositivo de transferencia para su administración vía oral. Se aplica directamente en la boca del niño y si vomita la vacuna no debe repetirse. Dentro de las contraindicaciones tenemos los antecedentes de invaginación intestinal, malformaciones del intestino no corregidas, en pacientes inmunodeprimidos y en anafilaxia. Y esta vacuna la pueden recibir todos los convivientes de pacientes inmunodeprimidos. Solamente los convivientes. Dentro de los efectos adversos puede producir irritabilidad y falta de apetito. También los más frecuentes son diarrea, vómitos, fiebre, dolor abdominal. Y los más raros son el llanto, la somnolencia y el estreñimiento. Y para tener en cuenta, dentro de las precauciones, debe posponerse en pacientes con diarrea o vómito. Es decir, que la aplicación de la vacuna en estos pacientes con esta sintomatología debe posponerse para días posteriores. Bueno, ahora pasamos a otra de las patologías prevenibles por vacuna en menores de 12 meses, que es la influenza o gripe. Y para ellos tenemos la vacunación antigripal. Decimos que la gripe se contagia de persona a persona por contacto directo a través de las gotitas respiratorias, estas eliminadas al toser, estornudar o al contacto de objetos contaminados. Es muy contagiosa en comunidades cerradas. El periodo de incubación es de 3 a 5 días y el periodo de contagiosidad se establece un día antes hasta 7 días después del comienzo de los síntomas. El virus de la influenza causa epidemias anuales durante los meses de invierno y estos afectan a menores de 2 años, a mayores de 65, a las embarazadas, a las personas con factores de riesgo, entre ellos las que padecen o tienen diagnóstico de alteraciones cardiovasculares, respiratorias, aquellos que son inmunosuprimidos y aquellos pacientes que son obesos. Dentro de las consideraciones importantes decimos que los brotes comunitarios comienzan en los colegios,
y la forma más eficaz de prevenir la enfermedad y sus consecuencias es la vacunación. Las indicaciones para la vacunación antigripal tenemos. Una de ellas es las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, las puérperas hasta 10 días posparto, si es que no se vacunó durante el embarazo, los niños de 6 meses a 24 meses de vida, que es lo tema que estamos viendo en este momento, todos los trabajadores de la salud, los niños mayores de 2 años y adultos hasta los 64 años inclusive, que tengan alguna condición que lo predispone a mayor riesgo de enfermar. En este caso son los únicos grupos que requieren indicación médica, excepto los obesos, que no necesita indicación médica. Y otra de los grupos para la indicación de la vacuna son las personas mayores o igual a 65 años. Este grupo tampoco necesita indicación médica para aplicación de la vacuna. En esta filmina vemos cómo es el esquema de vacunación de influenza o de la gripe. Comenzamos la vacunación a los 6 meses y en forma obligatoria para los niños hasta los 24 meses, con un esquema de dosis de 0,25 mililitros y número de dosis va a variar entre una o dos dosis si es que completó o no esquema. La vía de administración es intramuscular o subcutal profunda, pero especialmente es intramuscular. La forma de administración que se está aplicando la vacuna en este momento es en forma intramuscular. Y para eso vamos a decir que en menores de 1 año el sitio de aplicación es el muslo, tercio medio, y en mayores de 1 año el sitio de aplicación es el deltoides, el músculo deltoides en el brazo. Bueno, en esta filmina vemos cómo viene presentada la vacuna contra influenza o vacuna antigripal. El laboratorio es Viraflu. La dosis inicial, entonces, comenzamos a partir de los 6 meses de vida, con un esquema de 2 dosis, con un intervalo mínimo entre una y otra de 4 semanas. Es decir, vamos a poner una primera dosis a los 6 meses y una segunda dosis a los 7 meses, es decir, al mes de la primera dosis. La vía de administración es intramuscular, la dosis pediátrica en estos casos, a partir de los 6 meses de vida hasta el año, es de 0,25 mililitros y el sitio de aplicación es en la pierna, en el sector anterolateral del muslo, tercio medio. Dentro de los efectos adversos de las vacunas, los más comunes en el sitio de aplicación, como ya sabemos, el dolor, eritema, edema, induración. Puede ocasionar también fiebre, puede ocasionar cefalea, mialgias. Y las más graves producidas por la vacuna pueden ser neuralgias, parestesia, convulsiones, también puede haber shock anafiláctico, encefalitis, neuritis. Se recomienda valorar el riesgo antes de vacunar a una persona que tenga antecedentes de haber presentado síndrome de Guillain-Barré. Como explicación para los efectos adversos, en estos casos los más graves, la vacuna de la influenza tiene un componente, está compuesta a través de la yema de huevo y puede ser uno de los efectos adversos más graves a las personas que son alérgicas al huevo. Por eso siempre hay que preguntar antes de vacunar a una persona si padece de algún
porcentaje de alergia y que pueda producir un efecto grave a la vacuna que vamos a aplicar en ese momento. Dentro de las consideraciones especiales decimos que el Ministerio de Salud de la Nación recomienda vacunar con 2 dosis, con un intervalo de 4 semanas, a los niños hasta 8 años inclusive, que nunca antes hayan sido inmunizados con esta vacuna, siempre y cuando tengan factor de riesgo que así lo amerite. Bueno, y acá en esta filmina vamos a ver las recomendaciones para una vacunación segura, que son las recomendaciones para cualquier vacunación. Tenemos que leer bien el prospecto, conocer la vacuna que vamos a aplicar, revisar la fecha de vencimiento, utilizar los insumos apropiados, verificar bien el lugar indicado de aplicación y la vía de administración de la vacuna que vamos a realizar, mantener la vacuna a temperatura adecuada, es decir, entre 2 a 8 grados centígrados, no mezclar diferentes vacunas en una misma jeringa e informar los posibles efectos que se pueden realizar en el sitio de aplicación o observar en el sitio de aplicación después de la vacunación. Es importante también que todos los vacunatorios cuenten con un equipo completo para el tratamiento de la anafilaxia y que el personal esté adecuadamente entrenado para su utilización. Y también es importante notificar los ESAVI, es decir, los efectos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación. Esto mejora la calidad del trabajo de cada efector y por ende también mejora la inmunización en la comunidad. Acá vemos en esta filmina entonces visualizados los grupos de riesgo para la vacunación antigripal. Entre ellos podemos decir que el Estado Nacional garantiza las vacunas gratuitas en todos los centros de salud y en todos los hospitales públicos de nuestro país. Los grupos de riesgo entonces son la mujer embarazada, antes de irse de la maternidad o a las puérperas, siempre y cuando no se hayan vacunado durante el embarazo, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, las personas mayores de 65 años, todo el personal de salud y los niños entre 6 y 24 meses, también con vacunación obligatoria de vacuna antigripal. Bueno, muchas gracias.